Muchas gracias, Carlos, por invitarme a participar de este simposio Del Sur al Mundo. Feliz de compartir con todos ustedes este espacio de reflexión y compromiso con una agricultura más sustentable. Hace muchos años que desde la Argentina venimos transitando ese camino de la agricultura liviana, de la agricultura de mejor huella ambiental. Y les hablo de muchos años, y los voy a llevar a muchísimos años atrás, al origen de la agricultura, para hacer un paneo muy rápido y llegar al presente y comentarles algunas de las innovaciones que desde el sur, desde la Argentina, estamos lanzando al mundo. Hacia una agricultura de mejor huella ambiental, es el título que nos convoca, y como les decía, la agricultura nació con el arado. Este es un alto relieve que representa el surco que traza Rómulo, que era agricultor, marcando el perímetro de la ciudad de Roma. Allí se funda Roma junto con el arado, y agricultura y cultura van de la mano. Después vino el arado de vapor, pero ¿qué hicimos? Sustituimos nomás la tracción, los bueyes o los caballos por el arado de vapor. Seguimos haciendo lo mismo, moviendo el suelo. Y mover el suelo, ¿qué significa? Es mandar trillones de toneladas de carbono al aire. Una enorme contribución a los gases de efecto invernadero. Pero la humanidad está tomando conciencia. Hay una enorme movida para reponer el carbono en los suelos. Nace una cultura regenerativa que no significa usar menos insumos químicos, sino es recuperar la materia orgánica de los suelos que permiten retener más el agua y permite el aprovechamiento de los nutrientes que requieren los cultivos. Este video que les quiero mostrar es un video que grabé en una expo, una exposición de maquinaria agrícola en Hannover en 2015. Nos gusta mucho recorrer y visitar todas las exposiciones que podemos para ver novedades, pero en estas exposiciones en general lo que se ve son muchísimos, casi el 60-70% de los stands con estos elementos que llamamos elementos de tortura del suelo, porque siguen haciendo exactamente lo mismo. Son arados lindos, muy bonitos, pintados de distintos colores, creo que compiten a ver quién lo pone más, lo luquea más, pero se sigue haciendo lo mismo. Es la vieja agricultura. Se sigue mandando carbono al aire, se siguen rompiendo los suelos, ese valor que tenemos que cuidar. Y en la misma Agritécnica, ese mismo año, se presentaba esto, que vino desde el sur, desde la Argentina. Y acá estoy yo señalando este producto que es un botalón de fibra de carbono. ¿Y por qué estoy yo? Porque tengo mi corazoncito ahí. Esto surge de una inspiración que tuve en un velero que tenía un mástil de fibra de carbono, y le digo a Héctor, mi marido, le digo, esto si lo ponemos en posición horizontal es un botalón de pulverizadora, pero mucho más liviano, viendo esa flexibilidad y esa liviandad de ese material, ¿por qué no hacerlo y aplicarlo en la agricultura? Entonces fuimos a verlos a los Mariani, que eran los que fabricaban esos botalones, y les propusimos la idea, el proyecto, los acompañamos hasta crear este producto, que 4 años después compra John Deere, la fábrica que era King Agro, compra y la muestra, esta es la primera muestra en público que hacen en Agritécnica en 2015. Bueno, como desde otras industrias, desde otro mundo, que como la náutica, llevar a la agricultura estas soluciones, ¿no? Interesante. Bueno, hacia una agricultura más liviana.
ese es el camino. Y la propuesta del sur es como en el golf, no gana el que pega más fuerte, sino el que hace menos golpes. Desde la Argentina lideramos en siembra directa, en almacenaje flexible, el silo bolsa, en energía cero, que es Martínez y Stanek, crearon la embolsadora con energía cero, que es la embolsadora sin tractor, que es mucho más sustentable. Pulverizadoras livianas, como les decía, con el botalón de fibra de carbono, que permite más ancho de labor, económicas, eficientes, y seguimos con las innovaciones. Acá está la pulverizadora, se llegó a obtener el ancho de 50 metros, con todo lo que eso significa. Esta es la embolsadora de energía cero de Martínez Stanek, que embolsa por la presión misma de la gravedad del grano, sin tractor, y la siembra directa. Carbono neutro y a veces carbono positivo. Labranza versus siembra directa, ya sabemos la diferencia entre una y otra. Una logra pérdida de materia orgánica del suelo, emisiones de CO2 y aumento de gases de efecto invernadero, y la siembra directa, que viene impulsándose desde la Argentina hace más de 30 años, propone lo que logra es que haya carbono neutro o carbono positivo, muchas veces conserva la materia orgánica y aumenta la biodiversidad. Seguimos en esa saga. Green Footprint Agricultural Solutions es una nueva empresa que se formó hace unos años, que tengo el honor de presidir, GFAS, que propone romper con el paradigma Bigger is Better, hacia una agricultura liviana, introduciendo nuevos conceptos y combinándolos con nuevos materiales. Pusimos el foco en la cosecha, y esto es lo que les quería contar, que estamos haciendo desde GFAS. La tarea que menos evolucionó en términos de reducción de huella ambiental. Nosotros lanzamos hace muy poquito un stripper ultra liviano. Stripper, ya les voy a contar y les voy a mostrar algunos videos para que vean cómo funciona. Tiene el stripper enormes ventajas para una agricultura sustentable. Reduce del 40 al 50% del combustible, facilita la siembra directa, incrementa la productividad y acelera la cosecha y reduce pérdidas. Bueno, son más quintales por litro de combustible, más quintales por kilo de maquinaria, mayor secuestro de carbono por ese rastrojo. Bueno, el Carbon Group nos hizo todo un estudio que nos logra demostrar que se ahorran 2 toneladas equivalente carbono por hectárea por año, con la utilización del stripper ultraliviano. El estudio se hizo sobre trigo, pero ya se hará en arroz. Nosotros probamos, ya les voy a mostrar, el stripper. Esto es en Itabaté, en Corrientes, en las arroceras de Adeco Agro. Fíjense cómo funciona este cabezal. Bueno, veían que pasaba por arriba de la planta y deja la planta en pie. Acá son 2 cosechadoras exactamente iguales, unas 2 John Deere 660. La de la derecha tiene el stripper ultraliviano y la de la izquierda tiene un draper convencional. Los dos cabezales son de 30 pies, exactamente iguales, pero fíjense la diferencia. La velocidad es muy notable. El stripper duplica la velocidad. Fíjense la cola de la cosechadora que lleva el draper, lo que larga por la cola, ese rastrojo que queda como un colchón sobre la planta porque corta la planta, mete toda la planta dentro de la cosechadora, procesa y larga el rastrojo, que quedan esos colchones de paja sobre la planta cortada. Y en cambio el stripper no corta la planta,
cosecha solamente el grano, trilla todo en el cabezal y no deja rastrojo. El rastrojo es la planta que queda en pie, porque solo cosecha el grano. En cambio, el draper mete toda la planta, procesa y larga el rastrojo por la cola. Además de la velocidad que la duplica, porque va mucho más liviano, permite ir más rápido, consume la mitad de combustible. Acá se ve muy bien cómo va por arriba de la planta, suavecita, trilla todo en el cabezal, mete solamente el grano en la cosechadora, con lo cual le permite todas estas ventajas que yo les comentaba, de ir más rápido, al doble de velocidad, consumir mucho menos combustible porque va muy liviana, no procesa, no hace todo ese proceso adentro de la cosechadora. Fíjense el caudal de grano que entra en la tolva de la cosechadora casi es igual al que descarga en la tolva que va al lado. Bueno. Acá se ve el rastrojo, no queda rastrojo. El rastrojo es la planta queda parada, exactamente igual, sin el grano. Peina el grano, como un peine, así, y mete solamente el grano en la cosechadora. Trilla todo en el cabezal. Bueno, acá vemos que quedó la otra cosechadora en la punta de la cabecera, no llegó a llegar a la punta que la otra ya está de vuelta. Bueno, acá se ve la velocidad de una, de la izquierda es el stripper, fíjense, 10 kilómetros, marca, esta es la velocidad que desde la cabina, 10 kilómetros, 11, llegó a ir a 15, pero bueno, promedio 10 kilómetros, y el draper en promedio va a 4 kilómetros y medio, 5, este es el draper convencional. El consumo de combustible, entonces, en el draper es de 17 a 19 litros por hectárea y el stripper de 10 a 11 litros por hectárea. Y la eficiencia es, el draper convencional cosecha 2 hectáreas y media, 3 hectáreas por hora, y el stripper 6 a 7 hectáreas por hora. Es exactamente el doble. Y esto es lo que queda en... Vamos a ver ahora el material que entra en la cosechadora. Así entra en la cosechadora. Esto es lo que entra en el cabezal, es solamente grano. Esto es lo que lleva a la tolva, es solamente grano. Apenas un poquito de raquis, de materia diferente a grano, pero es todo grano. Así queda el material al separar el cabezal, y se ve muy claramente, de la cosechadora, vemos lo que queda. Esto es lo que entra en la cosechadora. No hay más que grano. Para que vean bien cómo funciona el stripper. Y además sirve en arroz como control de malezas y tiene una ventaja muy grande que es que permite eliminar una aplicación de herbicida al final del ciclo. ¿Por qué? Porque al no cortar la planta, cosechar solamente el grano y quedar la planta en pie, la dominancia apical no permite que la planta rebrote. En cambio, el draper corta la planta y hace que la planta luego rebrote y tienen que aplicar herbicida para quemarla. Bueno, la probamos también en trigo y en trigo, bueno, se obtienen los mismos resultados. Se duplica la velocidad, se consume la mitad de combustible, fíjense, acá se ve muy bien cómo pasa por arriba de la planta, trillando solamente la espiga, queda la planta en pie y se mete solamente el grano. Esto lo probamos con Marcelo Testa, que es un contratista de punta, que le encanta la innovación, está
estaba sorprendido porque su cosechadora pequeña, una 440 John Deere, duplicó su capacidad. Muy interesante ese resultado. Y acá estamos en centeno. El stripper es para arroz, cebada, centeno, trigo. Fíjense cómo también en el centeno deja la planta en pie, trilla todo, inclusive el cultivo caído. Ahí. Este es Marcelo Testa comentando lo que queda. Como el rastrojo. Una vez que pasó la máquina, donde ya cosechó, no encontrás un rastrojo que te moleste para poder sembrar. Ahí dice que una vez que pasó la máquina, el rastrojo en pie, dice Marcelo, que no te molesta para la siembra de segunda. Y acá vemos esa ventaja, que al estar la planta en pie, la sembradora pasa muy suave sobre ese rastrojo, permitiendo penetrar en el suelo y penetrando la semilla. Bueno, acá está ya creciendo el cultivo, la soja sobre trigo. Bueno, esta es una gran ventaja contra el rastrojo que queda con el draper, que hace esos colchones tan grandes que no permite que penetre la semilla, y con lo cual el rendimiento del cultivo de segunda es mucho menor porque se pierde mucha capacidad. El sembrador me decía, es el día y la noche. Sembrar sobre rastrojo de stripper es totalmente diferente y se aprovecha muchísimo, y se puede sembrar, inclusive aumenta la ventana de siembra porque se puede sembrar antes y la eficiencia es mucho mayor. También hicimos un stripper de 45 pies, lo probamos en trigo también, con los mismos resultados. Esto es una máquina, una 660 también. Bueno, acá se ve también la velocidad, y el consumo de combustible también fue de la mitad, el rendimiento al doble. Bueno, acá se ve clarito cómo va sobre el trigo, trillando el grano. Bueno, el concepto de agricultura liviana GIFAS instala este concepto, y atrás vienen otros productos, el Tool Carrier, combinado con el stripper, permite además alivianar la cosecha, extrae las semillas de malezas durante la recolección, el ryegrass, que es un grave problema que tenemos. Bueno, y se recupera la biomasa, con lo que nos podemos hacer después esa biomasa, aprovecharla y transformarla en energía. Y el Tool Carrier es también pulverizadora, sembradora y sembradora automotriz. Acá está el Tool Carrier con el stripper. Bueno, permite que, distintas técnicas forrajeras a partir de este sistema, el airlage, el barlage, el millage, wheatlage, aprovechamiento de sistemas nuevos, de distintos cultivos cosechados con alta humedad, metidos en silobolsa. Bueno, el embolsado también inclusive con polietileno verde, a partir de etanol de caña o maíz. Y el nuevo paradigma del siempre verde, cultivos de servicio de cobertura, el intercropping, uso de strippers para cosecha de grano húmedo, cebada, centeno, sorgo, todo certificado por el sello de agricultura sustentable y certificada. Este es lo que les comentaba en un momento de Carbon Group, que nos hizo un estudio de certificación de las emisiones. El resultado que dio sobre trigo es que ahorramos 2 toneladas equivalente carbono por hectárea por año. Esto es lo que les quería comentar, que estamos lanzando hace muy poquito, ya lo presentamos en sociedad, este nuevo sistema de cosecha ultra liviano, del stripper ultra liviano, desde GIFAS, desde el sur al mundo. Seguimos innovando, seguimos creciendo en este camino de la agricultura sustentable, siempre verde. Muchísimas gracias.